Gustavo Francisco Petro Urrego, a los 62 años, ha saltado a la escena internacional donde su nombre no era tan conocido, como el ganador en las elecciones de Colombia de este año y será el próximo gobernante a partir del mes de agosto. Llega a la presidencia para alegría de muchos y descontento de otros, y en segunda vuelta obtiene poco más del 50% de los votos ciudadanos, principalmente el de los jóvenes y miembros de las clases populares del país. Hay que considerar que la fórmula ganadora de Petro, donde se incluyó a la activista de ascendencia africana Francia Márquez, mostró claramente que su apuesta era por los pobres, por los desposeídos, por los nadie, como se les ha nombrado en esa nación por algunas personas. ¿Está Gustavo Petro y su vicepresidenta a la altura de los retos nacionales e internacionales en esta etapa histórica donde sus antecesores gobernaban para Washington? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. ¿Cómo fue que este hombre, exmiembro activo de las guerrillas de su país, se transformó en jefe de un país tan importante? ¿Qué cambio se dio en sus ideales de juventud con el pasar de los años? ¿Qué lo llevó a resistir décadas enteras para poder realizar una tarea de dimensiones titánicas? ¿Por qué no tomó el camino fácil y usó su doble nacionalidad para contemplar el mundo como ciudadano italiano? Para entender a este personaje quizá debemos ir primero a la tierra que lo vio nacer en 1960 y al pensamiento indígena de esta región, con siglos de existencia. Ciénaga de Oro se hizo famosa debido a las pepitas de ese metal que resbalaban de los cerros circundantes después de las lluvias torrenciales. Allí, los indígenas caribes, muy respetados porque preferían dejar de existir antes que someterse a los españoles que gobernaron a partir del siglo XVI, importante detalle que no debemos olvidar. Y es que seguro que el futuro gobernante escuchó anécdotas imbuidas de ese espíritu rebelde aún después de su traslado a Bogotá y posteriormente a Zipaquirá, donde entre otras cosas notables fundó un centro cultural al que bautizó con el mismo apelativo del famoso escritor Gabriel García Márquez. Y no hay que olvidar que el alias del futuro presidente cuando militaba en el M-19 era justamente Aureliano, como el personaje de la novela 100 años de soledad del escritor referido. En esa novela, considerada por muchos como una obra maestra de la literatura hispanoamericana, el coronel Aureliano es aquel que se enfrentó a las fuerzas conservadoras en lucha con sus opositores para defender su terruño. En general se dice que esta obra es una representación metafórica de la realidad colombiana desde sus inicios hasta tiempos recientes. Y es que el movimiento 19 de abril surgió como oposición al fraude electoral de 1970. Pero volviendo directamente a la figura de Petro, en 1985, a sus 25 años, y siendo concejal de Zipaquirá, fue detenido por supuesto porte ilegal de artefactos y conspiración, donde muy seguramente no la pasó nada bien con el trato que recibió como huésped del ejército. Lo dejaron libre en 1987, pero como a todo crítico del gobierno que se respete, le hicieron después de su liberación cargos falsos para restringir sus movimientos y por fortuna pudo comprobar que era inocente. Participó como fundador y cofundador de varios partidos políticos, todos de izquierda. Su nombre se hizo conocido en Colombia y los obstáculos que le pusieron los gobiernos conservadores no lo doblegaron, como sería de esperar en un ser humano común y corriente. Fue un elemento clave para atraer y juntar a aquellos que comulgaban con sus creencias a todo lo largo y ancho de su nación, llena de injusticias sociales y segregación rampante. En 1994 su vida fue amenazada por razones políticas y salió de Colombia. Fue oportunamente nombrado agregado diplomático en la embajada en Bruselas, Bélgica, para alejarse del peligro.
Aquí tuvo una muy buena oportunidad para quedarse en Europa y hacer uso de su ciudadanía italiana, que obtuvo gracias a su bisabuelo inmigrante de esa nacionalidad, pero en vez de eso aprovechó el tiempo y se puso a estudiar. En 1997 renunció a su puesto y volvió a su tierra. Es posible que sus ideas sobre las energías limpias iniciaran o se desarrollaran en el viejo continente, que fue donde las estudió. Y nuevamente la pregunta: ¿qué tipo de hombre desafía las amenazas contra su vida y las probables detenciones injustificadas a su persona en vez de optar por quedarse en el extranjero, donde seguramente podría llevar una existencia apacible y mejor remunerada? Esa oportunidad se le presentaría varias veces y ninguna de ellas la aprovechó. Muchos dirían que él se lo buscó cuando en el 2002, a sus 42 años y como miembro electo de la Cámara de Representantes, denunció acciones que desembocarían en un atentado contra su vida y se tuvo que exiliar en Washington. Y fue hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno colombiano de entonces garantías para la protección de su vida, que regresó a Colombia. ¿Es que ese hombre no tenía miedo? De aquí para allá, con los servicios de inteligencia monitoreando sus movimientos, pudo escalar posiciones en el gobierno. Fue también senador y representó siempre a la oposición, a los desposeídos, a los discriminados en una sociedad donde el color de la piel marcaba el estrato social y limitaba las aspiraciones de gran parte de los hombres y mujeres de Colombia. Esta era una realidad que no le gustaba a este personaje, hoy cabeza de Estado. El salto hacia la aspiración a la presidencia de su país era un paso natural luego de una trayectoria política en ascenso y popularidad. Es así como lo hizo por primera vez en el 2010, donde recibió poco más del 9% de los votos emitidos por los ciudadanos. Al perder las elecciones, en vez de rumiar su descontento, se presentó con el presidente electo para dialogar sobre la tierra, las víctimas y el agua. ¿De qué estaba hecho este hombre? En ese entonces, el distanciamiento de Gustavo Petro con sus compañeros de partido, Polo Democrático Alternativo, ya era obvio y conocido. Y es que el ex candidato presidencial prefería dialogar con el presidente conservador en turno en vez de oponerse directamente a él, como preferían sus colegas. Eso terminó con su salida de esa agrupación. Y vemos en esta época la creciente madurez política que se contrastaba con la impulsividad de sus años de juventud. Al año siguiente, en el 2011, contendió por la alcaldía de Bogotá, la capital del país. Para ello creó su propio movimiento progresista, meses después de haber investigado y expuesto numerosos actos de corrupción dentro del partido al que pertenecía anteriormente, lo cual fue todo un escándalo. Ganó la alcaldía con el 32% de los votos emitidos. Y claro, le pusieron muchos obstáculos sus adversarios, pero la mayor parte los pudo sortear, no sin sufrir temporadas de insomnio. Durante su administración se creó la Secretaría de la Mujer, el Centro para la Ciudadanía LGBT, se redujo la tasa de decesos violentos, se hicieron numerosos cateos para incautar sustancias ilícitas, así como artefactos, y se tomaron medidas para conservar el ambiente. También se dejó de arrendar la Plaza de Toros Santa María para impedir espectáculos donde perdieran la vida animales. Nada mal para alguien al que, de vez en vez, le sacaban a relucir su pasado en el M-19. Creó también centros donde se buscaba ayudar a las personas que distribuían sustancias nocivas para la salud, brindándoles oportunidades alternas para sobrevivir en vez de estigmatizarlos. Buscaba soluciones diferentes para problemas añejos. También propuso un sistema de metro subterráneo en Bogotá. No tuvo éxito para aterrizar el proyecto durante su administración debido a contratiempos seguramente creados desde muy arriba. En el 2014, y desoyendo los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya lo había salvado en otra ocasión, el presidente del país lo destituyó del puesto de alcalde de Bogotá, y no fue sino hasta que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al presidente restituirlo que Gustavo Petro volvió a su puesto como alcalde. Hubo firmas falsificadas en la petición de su destitución, conveniencias políticas, lo usual.
en caso de adversarios de izquierda. En el 2013 recibió el reconocimiento de liderazgo citadino y climático por sus logros como alcalde. En el 2018, por segunda vez, contendió por la presidencia y obtuvo el 25% de los votos, pero perdió en la segunda vuelta. En esa ocasión se enfrentó con Iván Duque, el ahora presidente saliente y que representa lo opuesto a lo que simboliza Gustavo Petro. Para Duque, la sumisión a la Casa Blanca era lo primero. Los colombianos estaban en segundo o tercer lugar. En las elecciones del 2022 volvió Petro a buscar la presidencia. Ya tenía mucho camino andado. Ya tenía muy claros los objetivos y por ello hizo mancuerna con una mujer valiente, tenaz y con un deseo enorme de ayudar a su gente, a los colombianos, y sin duda fue una gran compañera, pues Francia Márquez, poco conocida internacionalmente, luchó junto a Petro y juntos caminaron hacia ese sueño que parecía imposible y que se le había escapado a Petro ya 2 veces seguidas. Fue larga la vigilia que hicieron en compañía de la gente esperando los resultados. Ganó la mancuerna con poco más del 50% de los votos y así fue la primera vez que un candidato izquierdista llegaba tan lejos. El sueño se cumplió, el de él y el de millones de colombianos que le dieron su voto. Y fueron muy emotivas y directas las palabras del ahora presidente electo esa noche al hablar ante sus simpatizantes que lo vitoreaban una y otra vez. Petro habló sin discurso formal. Todo le salió del corazón. Su facilidad de palabra, su gran conocimiento de la realidad colombiana, la gran aceptación de la gente que se dio cita en el Movistar para recibir al nuevo presidente electo, la energía y la esperanza que se sentía en aquel lugar. Todo se juntó para volver mágico el momento en que Colombia cambiaba. Se convertía en otra, dejaba de ser lacayo del imperialismo, recuperaba su dignidad, cambiaba de rumbo. Es arduo el trabajo que le aguarda a Petro y a Francisca Márquez. Les queda mucho por hacer. Y no se van a hacer esperar los obstáculos creados desde adentro y fuera del país por aquellos que ya no podrán enriquecerse sin que el ojo avisor de Petro y Francia los detecten y denuncien. Viene mucha basura que les arrojarán, trampas que les tenderán, montajes que buscarán dañar su imagen. Pero eso a Petro, como lo ha demostrado varias veces, nunca lo ha detenido. Un ejemplo claro del distinto rumbo que ahora tomará Colombia es el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. La Casa Blanca no está nada contenta con perder su base estratégica en el área y habrá que ver qué sucede con las bases militares desde las que se opera en la región. Petro no llega, sin embargo, con miras de enfrentar a nadie. Parece ser el diálogo y el respeto a la ley lo que distinguirá su administración. Para llegar a donde está ahora, fueron muchos los sacrificios, los desvelos, las incertidumbres, las trampas, los fraudes que pretendían impedir su arribo al poder y siendo así caminará con pies de plomo para no perder lo ganado. Una cosa sí, se sabe. Las cosas ya no serán como antes. El respeto a los nadie será cosa de todos los días y atrás quedarán los tiempos en que el país era de unos cuantos y los de abajo apenas recibían migajas. Pasados estos días de euforia, habrá que poner manos a la obra. Habrá que modificar las inercias, las leyes injustas, las costumbres nocivas de gobiernos anteriores, los tratos malsanos que dan ventaja al extranjero por sobre los intereses nacionales. Todo con el diálogo, con los acuerdos entre las fuerzas políticas del país que gozarán de libre expresión sin temer de la mano del gobierno, pues esas formas y cosas formarán parte del pasado. Buena suerte, Colombia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.